Hola amigos, por aquí en un nuevo video, por aquí su servidor y amigo el contador Miguel Madrigal de su canal Pensiónate ya para mejorar tu vida. Estuve en estos días y en periodos anteriores analizando un concepto, detalles, incertidumbres y dudas de muchos, pero muchos suscriptores a los que pues siempre he trabajado para todos ustedes y sobre todo inquietudes que les llegan y que se reiteran una y otra vez y que son de suma importancia. Yo les pongo demasiado énfasis en tratar de analizarlo de la mejor manera. ¿Por qué? El tema de hoy va a ser lo que le llamamos conservación y reconocimiento de derechos. Conservación y reconocimiento de derechos para su pensión. Este tema es vital, es importante, es de suma importancia en cuanto a que deben de saber que para su pensión hay una serie de requisitos para que no tenga ningún problema. Sin embargo, las leyes del Seguro Social estipulan ciertas bases y este tema del día de hoy lo quiero separar un poco y lo voy a hacer con ejemplos, como siempre lo he hecho, con ejemplos prácticos para que ustedes analicen y los tengan a la mano una y otra vez, y sobre todo si están dentro de este proceso, este trayecto de posible pensión, pues lo tengan en consideración, ya sea para usted, para su esposa, para un familiar, y si usted es joven, pues para sus padres, sobre todo que los traten de apoyar y que este tema lo vean con detenimiento, ya que ha causado pues en muchas personas algo de confusión, a lo cual yo quiero aclararlos, pero con ejemplos. Les decía que este tema de la conservación y reconocimiento de derechos para su pensión es muy importante, ya que muchas personas al acudir al Seguro Social y querer solicitar su pensión, pues se encuentran con dilemas, con problemas. Esto no es negativa de pensión, se le llama pues una suspensión parcial en la que únicamente tendrán que cumplir con el derecho de reactivarlas bajo ciertos conceptos. Pero ¿en qué consiste todo esto? Miren, hay personas que sobre todo la mayoría, el 90% o un poco más de las personas que llegado a los 60 años, pues todos desean ya pensionarse. Yo a través de mi experiencia de pláticas y asesorías y temas con las personas, pues verdaderamente ya la mayoría de las personas a los 50 y tantos años, 56, 56, 58, pues ya se sienten cansados y los entiendo perfectamente. Entonces, pues dicen, ya tengo yo las semanas necesarias para poderme pensionar. Sin embargo, recuerden que el requisito mínimo para su pensión, para la ley 73, deberán de tener 500 semanas mínimo y 60 años de edad.
Sin alguno de estos requisitos no podrán pensionarse. Bien. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo ya tengo las 500 semanas y tengo ya la edad de los 60 años. Y aún así, al acudir al Seguro Social, les dicen, sabe que no le podemos dar su pensión. Y dicen las personas, bueno, pero ¿por qué? Si el requisito ya lo cumplo. Muchos tienen 1200, 1300, 560, 800, etcétera. O sea, superando las 500 semanas. Y la edad de 60 años ya cumplidos. Y se encuentran con que no les pueden dar la pensión. Y no se lo explican muchos de ellos. Lo que pasa es que la ley del Seguro Social, hay un artículo que es el 150 y que a la letra dice lo siguiente: los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán los derechos que tuvieron adquiridos a pensionarse en el seguro de invalidez y vida. En este caso, cesantía en edad avanzada a los 60 años. Por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales contados a partir de la fecha de su baja. Recuerden que las leyes pues ponen puntos, ponen comas y de manera literal lo comentan de una manera. Entonces yo se los leí tal cual, mas sin embargo, aún así, pues les quedan dudas de decir, bueno, yo estoy dentro o fuera, o cómo está ese detalle, o cómo está pues esta conservación de derechos. Muchos lo confunden con la vigencia para ingresar a la modalidad 40. Y esta es otra vigencia o otra conservación totalmente diferente. Rápidamente les digo que la primer vigencia a que se refiere para darse de alta en la modalidad 40 dice que de la fecha de su última baja, de su último patrón, no deberán de haber pasado 5 años para tener derecho a ingresar a la modalidad 40. Esa es una, y que casi todo el mundo se deja ir por ella. ¿Por qué? Porque quieren tener una mejor pensión, quieren ingresar a la modalidad 40 y quieren no tener problemas para poder ingresar a ella. Sin embargo, muchos otros, no es que lo descuiden, sencillamente pues dan por entendido que tener 500 semanas de cotización y los 60 años de edad pues ya van a llegar a su pensión. Sin embargo, no es así. Este otro concepto señala lo que es la conservación de derechos. Y sin esta conservación, sencillamente no se las niega, pero se las suspende hasta no volverse a reactivar en una empresa formal al menos un año. Hay varios detalles, pero no quiero mezclarlos para que no se confundan. Y recuerden que para que tengan derecho es la cuarta parte de sus semanas cotizadas totales desde la baja de su último patrón a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente es una serie de ejemplos que yo les voy a dar muy detenidamente y espero que los vayan captando de manera práctica y los puedan tener en su hogar para el momento que ustedes lo decidan. Este video lo voy a ir haciendo poco a poco para que tengan paciencia, pero créanme que les va a ser de gran utilidad para usted, para su esposa, para algún familiar, o bien, como les decía en un principio de este video, si usted es joven y sus padres están en este posible dilema,
pues puedan apoyarlos para que lo puedan comprender mejor. De todas maneras, recuerden, estoy a sus órdenes en el WhatsApp 351-105-1317 si alguien requiere alguna mayor asesoría o su proyección de pensión. Vamos a verlo a continuación y espero sea de su gran ayuda, que yo por mi conocimiento sé que así será, y vamos a ello. Muy bien, por aquí vamos a ver, pues adquirí un nuevo programa para poder dirigirme, muy práctico, y sobre todo vayan viendo los ejemplos desde la computadora donde estuve trabajando, y pues vamos a ello para irlo explorando. Bien, miren, aquí está el artículo 150 de la ley de IMSS, que es muy importante que lo sepan. Artículo 150 de la ley del IMSS. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contados a partir de la fecha de su baja. Bien, dicho lo anterior, vámonos al ejemplo número 1. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Todos los ejemplos los puse como si estuviéramos a la fecha actual. Aquí estamos señalando 30 de abril del 2021. Todos, lógicamente hay otras fechas y todo, como siempre les he dicho, pero es imposible poner diferentes fechas y poner esto y lo otro, pero vámonos a concretizar sobre esta fecha actual, 30 de abril del 2021. Edad a esta fecha, 60 años de edad de la persona, y quiere solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada. Requisitos mínimos: 500 semanas cotizadas y tener 60 años de edad. El tiempo que ha dejado de estar inscrito en el régimen obligatorio para este ejemplo número 1 es de 4 años exactos. Aquí pongo al señor Juan Pérez, trabajó durante 20 años en periodos distintos, no necesariamente de manera consecutiva, y lo dieron de baja en su empleo el día 30 de abril del 2017. Si ustedes se fijan aquí, de abril del 17 para la fecha actual que estamos, 30 de abril del 21, son 4 años exactos que ha dejado de estar cotizando y ha dejado de trabajar para el IMSS. Para su conservación y reconocimiento de derechos, según el artículo 150 de la ley del IMSS, dice lo siguiente. Aquí lo voy a leer en este primer ejemplo. En los siguientes ya no los voy a leer, ya nomás se los voy a dejar para que ustedes lo puedan tener. Dice: los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales contados a partir de la fecha de su baja. Por lo tanto, esta persona trabajó 20 años. Lo dividimos entre 4 y es igual a 5 años, que es el margen para su conservación de derechos para poderse pensionar sin ningún problema. Y dando respuesta a este señor Juan Pérez, al llegar a sus 60 años, podrá solicitar sin ningún problema su pensión por cesantía en edad avanzada. Bien, este es el primer ejemplo. Retomando así rápidamente, ha dejado de trabajar 4 años, sin embargo trabajó 20 años y su conservación lo dividimos entre 4, tiene de margen 5 años. Bien, entonces esta persona, Juan Pérez,
no tendrá ningún problema al llegar a sus 60 años y querer solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada. Nos vamos al ejemplo 2. Este mismo señor Juan Pérez, con la misma fecha actual, 30 de abril del 21, y teniendo 60 años, el mismo tiempo que ha dejado de estar inscrito, 4 años exactos. O sea, dejó de trabajar el 30 de abril del 2017. Sin embargo, aquí estoy anotando que trabajó durante 15 años. Entonces, si nos vamos directamente a los 15 años que trabajó, ya sea continuos o en periodos indistintos, lo dividimos entre 4 y es igual a la vigencia que tiene para con su conservación de derecho y no tener ningún problema a 3.75 años de margen para su conservación de derechos para poderse pensionar sin ningún problema. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí 3.75 años de margen, pero ya han pasado 4 años. Por lo tanto, respuesta, el señor Juan Pérez al llegar a sus 60 años y querer solicitar su pensión, le será negada y tendrá que reactivar su conservación y reconocimiento de derechos registrándose para una empresa formal al menos un año y así de esta manera podrá solicitar su pensión sin que le sea negada. Bien, esto es del mismo señor Juan Pérez, una donde no tiene problema y otras donde sí tiene problemas. Y aquí lo pueden ustedes ver, les repito que lo podrán ustedes ver una y otra vez estos videos con los ejemplos para que les quede más claro. Nos vamos al ejemplo número 3. En todos estoy poniendo la fecha que estuviéramos a 30 de abril del 2021 para sacar los periodos de margen. En este ejemplo 3, a la edad de los 60 años si quiere solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada. Los requisitos mínimos que les señalo para todos los ejemplos es de 500 semanas y tener 60 años de edad, que es la ley 73. Tiempo que ha dejado de estar inscrito en el régimen obligatorio, aquí es el señor Pedro López, otra persona. Bueno, esta persona ha dejado de estar en el régimen obligatorio 3 años exactos. Aquí decimos que el señor Pedro López trabajó durante 15 años en periodos distintos y lo dieron de baja de su empleo el día 30 de abril del 2018. Si sacamos del 2018 al 2021 son 3 años de manera exacta. Para su conservación y reconocimiento de derechos según el artículo 150 de la ley, aquí hago referencia en todos los ejemplos. Por lo tanto, resumen, trabajó 15 años, lo dividimos entre 4 y nos da un periodo de 3.75 años de margen para su conservación de derechos para poderse pensionar sin ningún problema. Entonces, aquí tiene 3 años que ha dejado de trabajar y tiene 3.75, entonces perfectamente el señor Pedro López al llegar a sus 60 años podrá solicitar sin ningún problema su pensión por cesantía en edad avanzada. En el ejemplo siguiente, el mismo señor Pedro López, estoy poniendo de la misma persona 2 veces, pero unos trabajando un periodo y otros trabajando otro periodo. Bien, en este ejemplo 4, la fecha actual, 30 de abril del 2021. Entonces aquí ha dejado de trabajar el mismo señor Pedro López del ejemplo 3, los 3 años exactos que ha dejado de trabajar. Sin embargo, aquí estoy anotando que trabajó durante 10 años, que es prácticamente las 500 semanas y un poquito más. Que no debería de tener problemas, puesto que lo cumple. Sin embargo, aquí podrán ver que esos 10 años lo dividimos, aquí está los 10 años entre 4 para ver el margen de conservación de derechos. Llegamos a 2.5 años que tiene el margen para su conservación de derechos para poderse pensionar sin ningún problema. Por lo tanto, él ha dejado de trabajar 3 años y nomás tiene 2 puntos. No, aquí sí va a tener problemas
porque el margen es menor. Por lo tanto, el señor Pedro López, al llegar a sus 60 años y querer solicitar su pensión, le será negada y tendrá que reactivar su conservación y reconocimiento de derechos, registrándose para una empresa formal al menos un año, y así de esta manera podrá solicitar su pensión sin que le sea negada. ¿Ok? Nos vamos al ejemplo número 5. Aquí en este ejemplo número 5, todo es la fecha 30 de abril del 2021. Esta persona es la señora Susana Rodríguez, que ha dejado de cotizar 5 años de manera exacta y tiene 60 años de edad. Esta señora Susana Rodríguez trabajó durante 25 años en periodos distintos y la dieron de baja de su empleo el día 30 de abril del 2016. Para el 2021 estamos hablando que han pasado 5 años de manera exacta. Estos son para estos ejemplos. Cada quien tendrá sus ejemplos y ya nomás es cuestión de sacar los promedios y ver si se encuentran en conservación de derechos. Por lo tanto, esta señora Susana Rodríguez, si dividimos los 25 años trabajados entre 4, tiene un margen para no tener problemas para su pensión de 6.25 años, que es el margen de su conservación de derechos para poderse pensionar sin ningún problema. Entonces ella tiene margen 6.25 y tuvo 5 años, por lo tanto este margen le sirve para que la señora Susana Rodríguez, al llegar a sus 60 años, podrá solicitar sin ningún problema su pensión por cesantía en edad avanzada. Saludos. Nos vamos al ejemplo número 6. Aquí estamos viendo que la fecha que estamos tomando de base 30 de abril del 2021. Esta misma señora Susana Rodríguez ha dejado de cotizar 5 años. Desde el 30 de abril del 2016 no ha cotizado. Pero en esta ocasión estoy anotando que trabajó durante 19 años en periodos distintos. Por lo tanto, si dividimos los 19 años entre 4, que es el margen, nos da un margen para conservación de derechos 4.75, que es inferior a los 5 años. Por lo tanto, la señora Susana Rodríguez, al llegar a sus 60 años y querer solicitar su pensión, le será negada y tendrá que reactivar su conservación y reconocimiento de derechos registrándose para una empresa formal al menos un año, y así de esta manera podrá solicitar su pensión sin que le sea negada. Saludos. Seguimos. El ejemplo número 7. Ya estamos llegando al final. Aquí puedo poner miles de ejemplos, sin embargo, pues creo que estos ejemplos son básicos para su conocimiento. La fecha actual en este ejemplo 7 es la misma fecha, 30 de abril del 2021. La edad a esta fecha 60 años del señor Octavio Becerril para este ejemplo. El señor Octavio Becerril, tiempo que ha dejado de estar inscrito en el régimen obligatorio es de 8 años exactos, ya que su última baja de su patrón fue el 30 de abril del 2013. Para el 30 de abril del 2021 han pasado 8 años. Pero la persona, si ustedes se fijan aquí, trabajó 33 años en periodos distintos. Todo se suma. Por lo tanto, 33 años trabajados entre 4 nos da un margen para la conservación de derechos de 8.25, que es mayor a los 8 años que lleva sin trabajar. Por lo tanto, este periodo le ayuda a que no tenga el señor Octavio Becerril, al llegar a sus 60 años podrá solicitar sin ningún problema su pensión por cesantía en edad avanzada. En el ejemplo siguiente, 8, también el señor Octavio Becerril lo estoy anotando, pero durante que trabajó menos años. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos el ejemplo 8 que les decía, el señor
Octavio Becerril, de misma edad de 60 años, quiere solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada y que ha dejado de trabajar a partir del 30 de abril del 2013. Para esta fecha del 30 de abril del 2021 son 8 años exactos que han pasado. Sin embargo, aquí estoy anotando que el señor Octavio Becerril trabajó durante 30 años en periodos distintos y lo dieron de baja para su empleo el día 30 de abril del 2013, como les decía. Para el 30 de abril del 2021 son 8 años exactos. Para su conservación y reconocimiento de derechos, según el artículo 150, nos dice que dividimos los años trabajados, en este caso 30 años, entre 4 nos da un margen de 7.5, que es inferior al periodo que ha dejado de trabajar. Este periodo de 7.5 es el margen para su conservación de derechos, para poderse pensionar. Pero como es inferior y ha dejado de trabajar más años, su periodo de que ha dejado de trabajar ha sido superior. El señor Octavio Becerril, al llegar a sus 60 años y querer solicitar su pensión, le será negada y tendrá que reactivar su conservación y reconocimiento de derechos, registrándose para una empresa formal al menos un año, y así de esta manera podrá solicitar su pensión sin que le sea negada. Por último, este ejemplo número 9, quiero hacer un paréntesis, ya que este es un ejemplo real que tuve con pues un señor ya grande, en el cual por ahí sentado en un jardín con mi esposa y platicando con él, el señor que ya estaba trabajando, le dije a mi esposa, híjoles, ¿cómo es posible que señores ya grandes pues sigan trabajando? Y pues muchas veces decimos que a lo mejor por no haber pensado pues en una pensión o no haber tenido cotizaciones, pero aquí pasó este detalle. Vamos a suponer que fuera la misma fecha, 30 de abril del 2021. La edad de esta persona, en este ejemplo es un nombre ficticio, pues todos son nombres ficticios, pero para este nombre le puse Alfonso Guerra, para este ejemplo. Este señor realmente tiene 73 años a la fecha y quiere solicitar su pensión por vejez. Los requisitos mínimos son las 500 semanas cotizadas y tener 60 años. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué se esperó hasta los 73? Pues realmente yo me hago la misma pregunta, ya que platicando le dije que por qué pues no tenía un apoyo. Dice, no, pues no sé, le dice él, decía pues que realmente pues no tenía pensión de nada. Y le dije, bueno, ¿usted cotizó para el Seguro Social? Y me comentó que sí, que muchísimos años. Y ya fue cuando le fui preguntando y me dijo que había trabajado durante 45 años. Le dije, señor, pero ¿cómo es posible que nadie le haya dicho que ya tiene usted derecho a una pensión y usted ya tenía 73 años? Dice, no, dice, pues nunca nadie me ha comentado nada. Y bueno, y fue cuando me metí en su asunto. Aquí le pongo observación importante de este ejemplo. Fue un caso real de un viejito que platicando con él me comentó que seguía trabajando por no tener ningún apoyo de nadie. Y fue que platicando con él mismo me ofrecí para apoyarle gratuitamente en toda su pensión y que todavía podía solicitarla. Y me pareció demasiado el problema, ya que nadie nunca le había comentado que tenía derecho a pensión por haber trabajado tantos años, aunque ya habían pasado 11 años. Aquí esta persona en realidad pasó esto, de que él, su fecha de baja más o menos fue hace 11 años. Aquí le estoy poniendo que fue el 30 de abril del 2010 y realmente fue los periodos, estamos viendo casi reales, por semanas si acaso. Y entonces decía, no, pues ya tengo muchos años que no he trabajado, pues ya no. Y me metí a su asunto, vi su documentación y llegué al caso de que trabajando 45 años, entre 4
nos da 11.25 años de margen para su conservación de derechos, para poderse pensionar sin ningún problema. Metió sus papeles, ya le dije cómo, me cité con su esposa para que todo lo apoyara, sobre todo en los trámites, ya que recuerden que uno no puede hacer ningún trámite, todo debe ser de manera personal. Ya con su esposa o algún hijo que acudieron, se tuvo como respuesta que el señor Alfonso Guerra, nombre ficticio, al tener ya 73 años, pudo solicitar sin ningún problema su pensión por vejez y se le otorgó. Así de sencillo. Bueno, estos son ejemplos de vida, de casos que se da uno cuenta y que en mi caso muy particular, al momento de yo hacer todos estos videos y haberme metido a esto, yo como siempre les he dicho, que quiero poner mi granito de arena, no porque sea yo muy bueno, no, sencillamente quiero poner mi granito de arena y que las personas pues se den cuenta de sus derechos y que todos tenemos derechos y máxime haber trabajado tantos años. Esta persona de nombre ficticio, Alfonso Guerra, pudo haberse pues bien a los 60 años, pero como dicen por ahí, mientras hay tiempo hay esperanza y pues desgraciadamente no lo conocí antes. Pero bueno, en fin, ya pudo realizar su pensión y yo sé que pues no tuvo un promedio de ingresos de sus últimas 250 semanas muy alto, pero pues le ayudaron para una pensión pues mínima garantizada y que así en términos reales la verdad nunca me di cuenta, ya no lo volví a ver a la persona. Lo único que sí, por ahí en una ocasión me llamó y me dijo que ya lo había resuelto y a lo cual pues ahí me dio gusto. Yo nunca pregunté cantidad ni mucho menos, pero con esto doy a entender que este tema es de vital importancia para personas que, y no nomás este caso son cientos o miles de casos de que personas sin darse cuenta y que piensan que ya no tienen derecho o vigencia y que dicen, no, ya no puedo yo volver a trabajar, pero si mantienen la conservación de derechos de acuerdo a este artículo 150, pues pueden garantizar su pensión. Bien, aquí ya por último, porque algunos pueden decir, bueno, es la cuarta parte, miren, aquí lo doy como un complemento, el artículo 151. El artículo 151, hay unas partes que ya en su momento lo explicaré más adelante. Dice, el asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a este, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores de la forma siguiente. O sea, cuando una persona haya sido de baja y reingrese al régimen obligatorio, se le reintegran sus semanas de manera continua. Pero estoy hablando que cuando tienen 30, 40 o 50 años. Pero ya una persona que tiene 60 o más y pues ya dicen, ya cómo vuelvo a reingresar. Por eso me enfoqué al 99% en el artículo 150. Sin embargo, aquí dice, si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor a 3 años, se le reconocerán al momento de la reinscripción todas sus cotizaciones. No es cuestión de que lo interpreten y lo vean de esta manera muy clara. Dice ahora el punto número 2. Si la interrupción excediera de 3 años, pero no de 6, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando a partir de su reingreso hayan cubierto un mínimo de 26 semanas nuevas de cotización. Entonces, cuando se quieran reinscribir, pero que no hayan pasado, no excediera de 3 años, o sea que no son 52 semanas un año, sino 26. Pero son pues ejemplos que no quiero meterme tanto para que no se confundan. Entonces,
dice, en los casos de pensiones por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán todos los asegurados con excepción de invalidez y vida. Bueno, este es otro caso. Y luego, en los casos de las fracciones 2 y 3 que ya mencioné, si el ingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el periodo de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores, que básicamente es lo que yo les dije al 100%, todos los ejemplos, que teniendo como margen la cuarta parte del total de sus semanas cotizadas y que la fecha de su último patrón no haya excedido este periodo, en automático tendrán la conservación y podrán tramitar su pensión. Nomás se los quise mencionar este punto y aparte, como para que lo vean, porque algunas personas pueden decir, oye, pero ¿por qué esto? Pero recuerden que no me enfoco yo sobre confusiones, sino el tema principal, que es el que ya les acabo de mencionar. Bien, pues dicho lo anterior, estoy a sus órdenes y en el WhatsApp 351-105-1317, por aquí su servidor y amigo el contador Miguel Madrigal. Que pasen excelente día y nos vemos hasta la próxima. Muchos saludos. Cuídense. Hasta pronto.